Freddy, ya estaba ya a punto yo de explotar de nuevo. Ya sabe quiénes llegan tarde, ya le conoce a Freddy. Muy bien, a ver, entonces, continuando con el Evangelio es el motor de nuestras vidas. Sin Evangelio estamos perdidos. Nuestros corazones pueden desviarse rápidos a hacer locuras. Nuestros corazones pueden desviarse rápido, tropezar muchas veces y olvidar la gracia de nuestro Dios. Pero cuando meditamos una vez más en el Evangelio, recordamos ese gran amor entregado para con nosotros, ¿no? Y pero entonces, ¿cuál es la importancia, sin que leas tu material, cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Porque eso es parte del Evangelio. ¿Para qué importa? ¿Por qué importa la resurrección de Cristo? ¿Por qué no solamente el hecho de que ya resucitó y, murió en la cruz y nada más? ¿O por qué tuvo que morir y luego resucitar todavía? ¿Cuál es esa importancia de la resurrección? Bueno, es necesario hacernos esa pregunta porque es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay nada. Si no hay resurrección, no hay vida cristiana. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, Cristo es un mentiroso. Somos nosotros dignos de lástima. Aunque suene crudo, somos miserables. Estamos todavía en miseria. Porque si Cristo no ha resucitado, sus pecados todavía no han sido perdonados. Dios mío, el morir es el peor el peor de los males, porque al morir llegas a la presencia de Dios, a su juicio, y entonces en ese juicio no serás librado, no serás para nada librado. Eso, y entonces, ¿te imaginas que Cristo no hubiera resucitado? Estamos aquí por las puras, ¿no? Tienen razón los detractores del cristianismo de decir que somos unos locos creyendo tonterías. Veamos qué tanto importa la resurrección de Cristo. Sí, veamos juntos. Leamos juntos. Es imposible exagerar sobre la importancia de la resurrección de Cristo. A la luz de las Escrituras, esta no es una exageración. La resurrección es la doctrina fundacional del cristianismo y la verdad sobre la cual la fe cristiana se levanta o se destruye. ¿No tienes resurrección? Pues no tienes cristianismo. Así es sencillo. Esa es la verdad, esa es la realidad. De esta manera, es una doctrina absolutamente esencial y una verdad no negociable. No puedes negociar eso, no lo puedes hacer. Quien sea que se llame cristiano y niegue la resurrección, en realidad no lo es. Hay muchas doctrinas que podemos negociar, por así decirlo. Aunque les parezca extraño, aunque les parezca extraño, los pentecostales clásicos aman el Evangelio, predican el Evangelio, viven el Evangelio, aunque tienen una comprensión un tanto más sencilla, pero conocen el Evangelio, entienden qué es el Evangelio. Y consideramos que están equivocados al creer que los dones espirituales están activos. Lo podemos sustentar bíblicamente. También nos damos cuenta que del pentecostalismo salieron cantidad de doctrinas falsas, equivocadas. Todo el mover en estos tiempos es producto del pentecostalismo. No estoy hablando de todos los pentecostales. El pentecostalismo clásico ha dado grandes hombres de la fe, muy grandes hombres de la fe. Pero justamente ese pentecostalismo es lo que también ha servido como cuna para que las doctrinas comiencen a desviarse. ¿Hace frío? Yo no tengo frío. ¿Tienen frío? Joshua en la tarde se va a su ensayo y está con chompa, se va a su ensayo en pleno sol. Ah, yo no tenía. Y es que me bañé. Muy bien, entonces, eh, está bien, están equivocados,
Cuando creen que hablan en lenguas están equivocados, lo sabemos, pero todavía decimos, están errados, pero todavía no llegan al punto de ser herejías, son equivocaciones. Los presbiterianos bautizan niños, eso se conoce paidobautismo, se llama eso. Ellos son paidobautistas, igual que los católicos, ¿no? Son paidobautistas, bautizan niños. Nosotros somos credobautistas, o sea que se bautiza cuando cree. Bueno, están equivocados, ¿no? John MacArthur y Sproul tienen un debate muy candente, está en la internet, un debate alturado sobre el bautismo de niños o el bautismo de adultos. Y incluso de eso han bromeado mientras estaban vivos, se sentaron y bromeaban varias veces, donde cada uno expuso y se dieron de alma, pero amigos, hermanos, compañeros de la fe. Así que podemos negociar esas cosas. Lo que no se puede negociar es la resurrección. No lo puedes negociar. La Trinidad es otra doctrina innegociable. La deidad de Cristo es otra doctrina innegociable. La humanidad de Cristo es otra doctrina innegociable. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo es otra doctrina innegociable. ¿Ok? Sigamos. De esta manera, es una doctrina absolutamente esencial y una verdad no negociable. Negar la resurrección de Cristo, gracias, es rechazar el Evangelio. Negar la resurrección de Cristo es rechazar el Evangelio. Niega la resurrección y no estás abrazando el Evangelio. Muy bien. El número 1, la resurrección de Jesucristo es tan importante para la fe cristiana que ser testigo del Señor resucitado era un requisito para ser apóstol. ¿Quieres conocer qué se requería para ser apóstol? Lo que es ya, pongámosle de hasta ahora, ¿ya? Requisitos para ser apóstol. Y lo encontramos en Hechos 1, 21 al 22. Leamos juntos. Hechos. ¿Hechos cuánto? 1, 21. Leamos juntos, por favor, para poder entender mejor desde el versículo 12. Miren, entonces volvieron los discípulos a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay ahí? 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Está narrando, Judas ha traicionado, Judas ha vendido al Señor Jesús. Eso es lo que ha hecho Judas. Por lo tanto, él ha muerto, él se ha suicidado. Él se ha suicidado. Necesitamos reponer al apóstol que se ha suicidado. Porque si te acuerdas, en Apocalipsis 21,
esas columnas tienen escritos 12 nombres y son los nombres de los 12 apóstoles. No está Pablo, por si acaso, no está Pablo. No tiene su columnita ni su murito. No lo tiene. Está los 12 apóstoles. 12. Porque Apocalipsis 21 es, pero los 12 con todo el nuevo, pues, el que van a escoger ahora. Entonces tienen que escoger a un apóstol. Y dicen ellos, pero Pedro dice, hay requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos para ser apóstol? Dice, es necesario que de entre nosotros, los que hemos estado con Cristo desde su bautizo hasta su resurrección, los que le hemos sido enseñados por él, hemos estado, lo hemos acompañado desde el principio, hemos estado en su resurrección, lo hemos visto, hemos estado 40 días con él, o sea, todo eso incluye, ¿no es así? Pero desde su bautizo con Juan hasta su ascensión, hasta su resurrección y ascensión, hasta ahí, quien haya visto, presenciado y haya cumplido estos requisitos, puede ser apóstol. Y curiosamente no hubieron muchos, solamente 2. Los otros habrán estado de repente un día después del bautismo de Juan, 5 días después del bautismo de Juan, 10 días o un año después del bautismo de Juan, qué sé yo. Eran como 120, pero de esos 120, solamente 2 cumplieron el requisito de estar con Cristo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Debieron haber visto al Cristo resucitado. ¿Ve? Era importantísimo eso, ¿ve? Si te das cuenta, un requisito para ser apóstol, entonces, del texto podemos ver, un requisito de ser apóstol es haber visto al Cristo resucitado. Si tú no viste al Cristo resucitado, lo siento, ahí varios no lo habían visto. O varios no habían visto desde su bautismo de Juan. El asunto que el texto nos dice que solamente cumplieron, ¿cuántos? 2. Nada más. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Judas hasta el día, de Juan, perdón, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Requisito fundamental, ser testigos de la resurrección de Cristo. Y solamente cumplieron 2. Qué importante, ¿por qué es necesario que para ser apóstol tú seas testigo de su resurrección? Porque es fundamental eso, porque si no hay resurrección, no hay nada. Si no hay resurrección, ¿qué explica que estos hombres, estos 12 hombres, hayan transformado, incluso el apóstol Pablo, hayan transformado luego el mundo entero hasta ahora? Es que primero vieron a un hombre, lo acompañaron por 3 años, lo vieron sufrir en una cruz, lo vieron atravesado por una lanza, lo vieron hacer milagros, prodigios y todo ello, luego lo vieron muerto como débil, como un maldito, como el peor de los criminales crucificado, lo vieron sepultado y al tercer día lo ven resucitado y luego ascendiendo al Padre. Se necesitaba que sean testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿tú y yo también somos testigos de la resurrección de Cristo? Claro, el Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros, pero no somos presenciales. ¿Te das cuenta que nadie puede ser apóstol ahora? Los apóstoles eran aquellos que han visto la resurrección de Cristo. ¿Cómo queda entonces todos los que se llaman apóstoles ahora? ¿Cómo quedan, hermano Rafael? ¿Son apóstoles? ¿Qué son entonces? Falsos apóstoles. Exactamente. Son falsos apóstoles. No hay apóstoles. Tendría que tener, ¿cuántos hay? La palabra apóstolos, bien del griego apóstoles, no es otra cosa más que enviado. Enviados de Dios.
enviado nada más. Si hablamos del oficio apostólico, solamente son 12 los apóstoles. Pero si hablamos la palabra como, la usamos como alguien que ha sido enviado a predicar el evangelio, como tú y como yo, como Elsie, como Priscila, entonces nosotros en ese sentido todos somos apóstoles, hemos sido enviados. Pero como oficio apostólico se requería haber visto a Cristo resucitado. Como oficio apostólico, a Cristo resucitado. Los 12 apóstoles. Los 12 que fueron enviados a qué? Después de la resurrección de Cristo, a predicar el evangelio. Y sobre la base de esos apóstoles es que se ha construido la fe. Por eso Pablo dice que construyamos pues sobre el fundamento apostólico. ¿Se acuerdan? Miren, vayamos por favor ahí a... Efesios, a ver. Efesios. Efesios 2. Efesios 2. Versículo. A ver, desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Después de haber dicho todo esto, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Debemos edificarnos, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Está hablando de quién? Después de la resurrección de Cristo. ¿No es así? Los apóstoles fueron comisionados para predicar el evangelio. Pero también en el Antiguo Testamento hubo profetas. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, que también se considera como profeta a Lucas, a Marcos, que dejaron también el Evangelio y el libro de Hechos. Entonces, Pablo dice, la edificación que nosotros debemos tener de nuestra fe, tiene como piedra angular a Cristo, la piedra fundamental. Y sobre ello está echado el fundamento de los apóstoles. Es decir, aquellos que vieron a Cristo desde su resurrección, desde su bautismo hasta su ascensión, ellos que fueron testigos de su resurrección, ellos comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es la base nuestra. Ese es el fundamento apostólico. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Yo les haría una pregunta. A ver, hermana Patti, ¿es nuestra iglesia una iglesia apostólica? ¿Qué dirías, David? ¿Somos una iglesia apostólica? ¿Somos una iglesia apostólica? ¿O será que, bueno, casi al frente de mi casa, por la entrada la entrada acá a Subte,
hay una iglesia que está creciendo como la espuma, hermano. Está creciendo en la cola real. Está creciendo como la espuma, está teniendo cantidad de gente, están haciendo las locuras que antes hacía la iglesia. Están locos, no locos en el sentido ¿no? Sino locos en el sentido de apasionados. Están apasionados, están llevando gente y ahí están, incluso a alguien le decía yo hoy día, posiblemente ahí se levantó nuevo, un nuevo, un nuevo líder, así como el que antes teníamos nosotros. Es osado, es atrevido y lo está haciendo. Y lo está haciendo, está llenando la cantidad, creo que nos triplican en números, creo. Y más, de repente más. Pero generalmente puros jovencitos que saltan y gritan el sube y todo eso. Y ellos creen en el mover apostólico, ¿no? Y piensan que porque viene gente, pues entonces el Señor los está validando. Pregunta otra vez. Ellos creen en el mover apostólico y ellos se consideran una iglesia apostólica porque tienen apóstoles. Yo les pregunto, entonces, ¿nosotros somos iglesia apostólica, David? Lean otra vez el texto. Lean otra vez el texto. Lean otra vez el texto. Claro que somos una iglesia apostólica. Claro que somos una iglesia apostólica. No se es una iglesia apostólica porque tú tienes apóstol actual. No se es apóstol porque tú tienes un apóstol actual o porque alguien se autodenominó apóstol. Apóstol, para que alguien sea apóstol, tenía que haber estado con Cristo desde su bautismo hasta su resurrección. Pregunta, ¿quién cumple ese requisito? Nadie. Tendría que tener casi 2000 años. Nadie cumple. Nadie. Efesios 2:20, 2:20, 18, 19, 20. Nadie cumple, ¿sí o no, David? ¿O alguien cumple? Nadie. Por lo tanto, pero bien claro dice el texto, que ahora nosotros, después de haber conocido el Evangelio, después de haber sido predicado fielmente, Cristo ha resucitado, pues edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles. Edifiquémonos sobre el fundamento, sobre la predicación de los apóstoles. ¿Qué predicaron los apóstoles? Ahí lo tenemos, el precioso Evangelio, a Cristo y este resucitado. Ese es el fundamento apostólico. Los apóstoles comenzaron a predicar y tuvieron muchas más enseñanzas. Ese es el fundamento apostólico. Por lo tanto, toda iglesia bíblica es una iglesia apostólica. Somos iglesia, la iglesia universal de Cristo es iglesia católica apostólica. Y católica no me refiero a la iglesia católica romana, sino católica en el sentido de católico significa universal. Es decir, somos la iglesia universal apostólica, no romana, sino apostólica. ¿Por qué? Porque nuestra base de fe está basada en lo que los apóstoles predicaron. ¿Y ellos qué predicaron? Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo que el Señor les reveló en el Nuevo Testamento. ¿Somos iglesia apostólica? Claro que lo somos, pero no necesitamos tener apóstoles para ser iglesia apostólica. Necesitamos el fundamento. Y el texto dice que ese fundamento, miren otra vez, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Dice, edifica sobre el fundamento. ¿Cuántas veces se pone el fundamento en una construcción? David, ¿cuántas veces has puesto el fundamento sobre tu construcción? Los cimientos. Lo que está ahí abajo, lo que sostiene. Después de la piedra angular, ¿cuántas veces has puesto el fundamento, los cimientos? Una vez nomás se pone, no se pone más. Sobre eso es que se construye. ¿Sí o no? El fundamento se pone una sola vez. Tú no vas a poner luego los fundamentos una vez que ya has hecho. No. Uy, me olvidé poner los cimientos. ¿Sabes? Los pondré. No se hace eso, ¿no? O creo que tú sí en tu casa, ¿no? ¿Ah? En su techo.
Ahora lo corrigen. Ahora lo corrigen. Ah, comienzan a hacer. Ahora lo hacen. Ajá. Pero recuerda que estamos en ese. No, recuerda que estamos en ese contexto y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, ¿no? Las vigas de arrastre y todas esas cosas. ¿De cuándo se ponen? Las zapatas, eso se ponen una sola vez. Sobre eso puedes construir y eso se pone una sola vez. El fundamento apostólico se puso una sola vez. Fueron los apóstoles quienes lo pusieron. Y sobre eso dice, crece, edifica, construye. ¿Ve? No necesitamos apóstoles actuales. Pero mira qué interesante, para ser apóstol, escúchame, para ser apóstol había un requisito fundamental. ¿Cuál es según Hechos 21, 1, 21 y 22? ¿Cuál es? Según Hechos 1, 21 al 22, a ver, David, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? 1, 21 y 22, léelo. Ajá, léelo, por favor. Te sale con propaganda. Lo directo en el navegador de... Muy bien, léelo, por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Miren ustedes, y echaron las suertes luego, ¿no? Miren ustedes, van a escoger al sucesor de Judas. Requisito, dice, uno tiene que ser, se tiene que escoger al sucesor de Judas. Requisito, estar desde el bautismo de Juan, cuando Cristo fue bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y luego estar en todo su ministerio, pasando por su muerte, su resurrección y su ascensión. Y entonces, ¿cuántos cumplieron ese requisito? ¿Cuántos cumplieron? Solo dos. Y echaron suertes, curiosamente, miren la manera como se escogió. Miren, así ven. A ver, imagínate, ¿ya? A ver, vamos a parodiar un poco, ¿ya? Agarren así, a ver. Matías, ¿y quién más? Barsabás, ok, a ver, Matías y Barsabás. Quien saca la bolita va a ser apóstol. Yo sé que fue mucho más ceremonial y más temeroso, pero de todas maneras echaron suerte, así. Muy bien, ¿qué escoges? Esto, ¿y tú? Él, esto. Ya, entonces tú vas a ser apóstol. Pero no tan fácil. Tenían que haber estado desde el inicio hasta, hasta su, desde el inicio del ministerio de Cristo hasta su ascensión, pasando obviamente por siendo testigos de su resurrección. Actualmente nadie cumple, por lo tanto no hay ningún apóstol actual. Todos los apóstoles son falsos. Habían más de 120 y solamente dos cumplieron el requisito. Claro, porque solamente dos se cumplió el requisito para eso. Ellos mismos se vieron, se reconocieron. Oye, es como nosotros, a ver, si aquí hacemos una pregunta, a ver, ¿saben qué? Vamos a nombrar el coordinador general del discipulado, pero requisito, tiene que haber estado desde los inicios de Hijos Amados. Y comenzamos. Elsie, Keren, ¿qué diré Yadá, Davy, creo que la hermana María, sí, desde inicios, y ahí está. Tú no. Ya. Ahí está él también de bebito. Ahí está él de bebito. El de bebito. Online dice. Todos los demás no cumplen. ¿Eh? ¿Y cómo? Y se sabe quiénes son. Y ahí también lo sabían. Y solamente dos cumplieron el requisito. Y sobre de esos dos, echaron a las suertes y salió Matías, el nuevo apóstol. ¿Eh? Matías.
Ah, no podían mentir. No, No, que ahí estaban demostrando también que la Dios. soberanía de Dios y que el hombre no interviene, ¿no? Claro. Claro. Porque imagínate que pueda haber, hagan votaciones. Y las votaciones no son tan bonitas porque, mira, la mitad está de acuerdo, la otra mitad no está de acuerdo y todo un caso puede suceder, ¿no? Y ahí entonces se está mostrando eso, la soberanía de Dios. ¿Cómo? Moneda al aire, el Señor que lo escoja. Y lo tomaban como que el Señor, obviamente lo hizo. Y el Señor también era ahí en Azucena. Eso era diferente. Esto era, pero de todas maneras la soberanía de Dios, ¿no? Mostrando quién. Eso era lo más importante. Se mostraba, al echar la suerte, se está enfatizando que es Dios quien elige, no está interviniendo el hombre. Solamente se echa la suerte, es Dios quien. La suerte se echa en el regazo. ¿Qué dice el texto? Pero, ¿se acuerdan? Pero el Señor, ¿qué dice? A ver. Pero pero la decisión de quién es. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. 16:33. O sea, echaron suertes, pero la decisión de quién es. No es suerte, ¿no? Sí, mi hermano. ¿Cuál? El bautismo no te hace nacer de nuevo. No, 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 no. Él no ocurrió eso. Él es Dios mismo, no es el Dios del universo. Él no nació. Tú vuelves a nacer. ¿Sabes por qué vuelves a nacer? Porque eres pecador y estás muerto espiritualmente. Cuando Cristo se bautiza, Cristo lo que está haciendo es congraciándose con nosotros, está demostrando, claro, siendo empático. ¿No? ¿Ah? Es el cumplimiento, está cumpliendo, está como ser humano lo que tiene que hacer. Está dándonos el ejemplo. Muy bien, entonces, pregunta otra vez. ¿Cuál era el requisito indispensable para ser apóstol? Ser testigo de la resurrección de Cristo. Testigos oculares, ¿ah? No estamos hablando de que yo vi al Señor en sueños, yo lo he visto, Él me ha hablado. Ser testigos oculares de su ministerio y en este caso de su resurrección hasta su ascensión. Y dice, eran testigos de la resurrección de Cristo. Y eso no lo cumple absolutamente nadie. Nota, la palabra necesario viene del verbo griego dei, que denota necesidad y puede ser traducido como tiene que o debe. O sea, tiene que haber estado o debe haber estado desde el bautismo hasta su ascensión para que sea testigo de la resurrección. En este pasaje se dan dos requisitos para el apostolado. El primero debe haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús. El segundo era haber sido un testigo ocular del Cristo resucitado. Incluso los más grandes enemigos son obligados por los hechos de la historia a reconocer lo extraordinario de la vida y muerte de Cristo. La gran guerra que se libra es acerca de la resurrección. Nadie, ningún enemigo verdaderamente académico, verdaderamente estudiado, así sea ateo o lo que sea, no puede negar la vida y el ministerio de Cristo. No lo puede negar, ni siquiera su crucifixión lo puede negar. Porque los argumentos y las evidencias históricas están por doquier. Tenemos más información de Cristo que de Platón, que de Aristóteles. Y la gente más cree en Aristóteles y Platón, ¿no? Pero los estudiados, los informados, los ateos informados, no pueden ser malcriados al decir, ustedes creen una mentira, Cristo no existió. No, ellos no son así tan necios para decir algo falso. Lo que atacan es la resurrección, no la vida ni el ministerio de Cristo, sino la resurrección.
De esta manera, un apóstol necesitaba la autoridad de ser alguien que realmente había visto al Señor resucitado. Si no, no podía. Con eso, hermanos, Guillermo Maldonado, ¿dónde queda? ¿Mm? Si es que dice que es apóstol, es falso apóstol. Falso apóstol. ¿No? Ya, claro. Exactamente. Exacto. Lo que pasa también en el caso de los fariseos es que ellos habían inventado, se habían inventado cantidad de doctrinas que ya era fuera de las escrituras. Y no solamente eso, sino que también ellos les gustaba cumplir sus propias doctrinas, incluso hasta el mismo ayuno. ¿Sabes cuántas veces se ayunaba, estaba estipulado el ayuno en el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces estaba estipulado que el pueblo de Israel debía ayunar al año? ¿Saben? Una sola vez. Ese era el ayuno obligatorio. Una sola vez. ¿Sabes cuánto ayunaban los fariseos? 2 veces a la semana, que son como 53, 106 veces al año, en los martes y los jueves, cuando solamente pedía uno. Y ellos felices. Y los que no ayunaban, pecadores inmundos. O sea, ellos se habían desviado su corazón, habían hecho de la religión un absurdo. Solamente enseñanzas de hombres, nada más. Y entonces, por tener ese corazón así, ellos no llegaron a reconocer a Cristo, porque en las Escrituras estaba anunciado Cristo, y al ver el cumplimiento de Cristo, cuando Cristo resucita a alguien, ¿quién más sino Dios puede resucitar a alguien? Se decía que el Mesías sanaría a los cojos, y aquí están viendo a alguien que está sanando cojos. Debieron al menos, ups, Dios mío, ¿qué está pasando acá, no? O sea, a ver, sigamos viendo. El leproso, se decía que el Mesías sanaría al leproso, y sanaba al leproso. ¿Sí? Ellos debieron haberlo visto, y no lo vieron, ¿no? No lo vieron. Ahora, ¿es necesario ser investigador? Claro que sí. Vayan a Hechos, por favor, porque no podemos creernos cualquier cosa así por así nomás. También necesitamos usar nuestra cabecita. 15, 16, a ver, Hechos 17. Miren, es Pablo y Silas, dice, Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Escúchame, Pablo y Silas entraron en la sinagoga de los judíos. De los judíos, aquellos quienes están creyendo en el judaísmo. Y estos, pero judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estos judíos escucharon a Pablo, escucharon a Silas y comenzaron, wow, 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 lo recibieron con prontitud. Qué hermosa la predicación, qué hermosa la palabra. ¿Se quedaron con eso? No, mira el texto, lo que continúa. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es luego que se fueron los apóstoles, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Investigaron, no eran personas que se la creían así de buenas a primeras. Y el Señor alaba, el Espíritu Santo halaga a los cristianos de Berea. Estos, dice, eran más nobles. Eran solícitos para recibir, pero también para investigar si era bíblico, si era correcto, si estaba correcto. No se la creían. Soy apóstol. Y no se la creían rapidito. Dicen, a ver. ¿No? No, porque lo que yo enseño, incluso lo que yo mismo enseño, ¿qué tal si me estoy equivocando? Tienes que investigarlo también. No solamente puedes quedar con eso.
Lo que escuchas de Suger Michelin solo porque es Suger Michelin no significa que no tienes que investigar, también lo tienes que hacer. Lo tienes que investigar, pero hay una diferencia entre alguien que quiere investigar de manera, ¿no? Con un corazón malo, o alguien que quiere realmente aprender, ¿no? Y si lo hace así, va a encontrar siempre la verdad, ¿no? No con un corazón inquisidor, ¿no? Ya. A ver, léelo. Era apóstoles, ¿Ya? a otros profetas, ¿Ya? a otros evangelistas, Ajá. a otros pastores y maestros, Ajá. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso es cierto. Eso pueden leer. Sí. ¿Ya? ¿Qué? ¿A qué nos lleva este contexto? Porque esto defendería la posición de hoy en día, apóstoles, maestros, profetas. Siempre en cuando tú lees solo ese pedazo y no lees todo el capítulo, ni tampoco todo el libro, ni tampoco eso tiene que estar conectado con el libro de los Hechos, porque en Hechos tú lo que encuentras es la historia de la iglesia apostólica, ¿no? Claro, Es toda la historia. Y el libro de Efesios está dentro del libro de Hechos. O sea, en el libro de Hechos eh, hay narraciones que justamente tocan cuando está Pablo en Éfeso, cuando está Pablo por Roma. O sea, Hechos es la historia general. La historia más detallada es Pablo hablando, mandando cartas a las iglesias. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes el contexto, tú te das cuenta que es cierto que Jesús instituyó apóstoles. ¿Y quiénes son? Pues los que conocemos, los 12. Y luego, ¿qué más instituyó el Señor Jesús? Profetas. ¿Y qué más? Claro que había evangelistas. Luego, maestros y pastores. Ahora, cuando ves la historia de la iglesia, encuentras que nadie, después que muere el apóstol Juan, nadie se le ocurre decir soy apóstol. Nadie. Y nadie más se le ocurre decir incluso soy profeta. Porque eso murieron con la época apostólica. En el primer siglo, conforme murieron, conforme se terminó, ¿para qué estaban los profetas y los apóstoles? Para terminar de escribir la revelación de Dios. Y eso aproximadamente se terminó en el año 95 a 100 después de Cristo, con la muerte del último apóstol llamado Juan. Muere, se cree, en la isla de Patmos, recibiendo las revelaciones de Apocalipsis y todo eso, ¿no? Él muere. Muere él, y por ejemplo, el discípulo de Pablo, que es Policarpo, creo, discípulo de Juan, no escribe que se levantaron apóstoles. Continuaron, no escribe que se levantaron profetas. ¿Por qué? Fue sellada la palabra de Dios. Fue terminada la palabra de Dios. Entonces, esos oficios, ¿qué pasó? Cesaron. Tuvieron su momento, tuvieron su lugar para poder escribir la palabra de Dios. ¿Para qué los necesitas ahora? ¿Qué necesidad tienes de tener apóstoles y profetas en estos tiempos? Yo soy un profeta, no en oficio, pero sí en lo que significa la palabra. ¿Quién es un profeta? Alguien que dice, así dice el Señor. Y yo digo, así dice el Señor, señalando lo que Él ya dijo. ¿Sí o no? Eso es ser un profeta. Yo profetizo. Claro que yo profetizo. No vayan a pensar que no lo hago. Pero yo no estoy, este año tu brazo se va a hacer nuevo. Vas a abrir ya no cumbre, sino cima. Eso no es profecía. Eso es ser como un charlatán, un vidente, un chamán, ¿no? No bromeo con la hermana. Por acá. Veo que te vas a casar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Recíbelo, por favor, ¿ah? No, porque la hermana es corazón, la hermana ama a su esposo, ama a su esposo. A mí me gusta eso, hermana, a mí me encanta eso. ¿Investigas esto? ¿Ya? Estos dos panoramas. Uh-huh. Bueno, a nosotros vemos en el apostolado de hoy en día en sí como un apóstol,
profetas, al mencionar la palabra de Dios, yo te digo, mira, haz esto de acuerdo a la palabra de Dios, estás promoviendo la profecía, ¿no? Por ejemplo, por eso dije, en la iglesia tenemos profeta. Cada vez que alguien dice así dice el Señor, está haciendo las veces de un profeta. Eso es lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor. El Señor dice esto, ¿no? Y comenzamos a predicar el Evangelio. Eso es profetizar. Profetizar es para el Nuevo Testamento, ya después que los profetas terminaron, profetizar significa predicar. Entonces, mira, ahí nosotros, o sea, no ha culminado esto, o sea, no se ha parado, sino que ya, por eso algunos, cuando un poco más, a nosotros nos dicen cesacionistas, porque supuestamente creen que nosotros hemos eliminado esto, y una de esas evidencias es, o sea, nunca después se vio a Martín Lutero por haber hecho todo lo que hizo, diciendo yo quiero ser apóstol, porque Nunca, he descubierto nunca. el nuevo camino Lo sabían que del no. cristianismo. La otra evidencia es que el catolicismo tampoco nunca promovió ninguno de estos. Han creado su papado, su sucesión católica, sucesión papal. Por más que estaba escrito, porque si ellos hubieran querido seguir esto, ninguno hubieran promovido más que ahora los que están. Esto de acá todavía es nuevo. Yo pude encontrar falta más investigar. Yo sé que en algún momento esto viene y nos lee. Y los que no saben caen, porque si interpretan que aquí el Señor ha puesto apóstoles y profetas en la iglesia y eso es para toda la iglesia, no, están equivocados, porque es solamente para la etapa fundacional, que es cuando la iglesia se institucionalizó. Con Hechos comienza, ¿qué hacen los apóstoles de ellos? ¿Qué hicieron los apóstoles y profetas? Como testigos de la resurrección de Cristo, como testigos y discípulos de Cristo, hicieron lo mismo que Cristo. Hicieron los mismos milagros. El Señor les dio el poder del Espíritu Santo de tal manera que ellos no decían, sé sano ahora, mira, ya lo está sintiendo, ya. Uy, camina, levántate. Oh, está caminando. No, ellos tenían de parte del Señor el poder para hacer al instante, para resucitar al instante. Ellos lo tenían, pero conforme. ¿Por qué? Porque era como el credencial de que ellos estaban haciendo lo mismo que Cristo porque andaron con Cristo. Él les enseñó y les comisionó. Pero cuando tú lees el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, en Hechos tú encuentras que esos dones milagrosos van cesando, los apóstoles van perdiendo esos. ¿Por qué? Porque la Biblia ya estaba siendo terminada. Ahora la Biblia sería, la palabra de Dios sería levantada, el Nuevo Testamento en concluido sería levantado y los milagros ya cesarían, porque ya no eran necesarios. Los milagros servían para validar al mensajero. Y el mensajero decía, esto dice el Señor, y entonces se escribió. Pero una vez que la palabra de Dios terminó, ¿necesitamos eso? ¿Necesitamos milagros, prodigios? No, primero decimos, no lo necesitamos, porque es lógico que no lo necesitamos. Segundo, vamos a ver la evidencia, porque de repente solamente es lo que yo quiero creer. Vamos a ver la evidencia histórica. Y el libro de Hechos es evidencia histórica. Y todas las cartas de Pablo también evidencia histórica. Y encontramos que ya no están poniendo énfasis en la etapa ya casi final de la iglesia. No están poniendo énfasis en milagros. Están poniendo énfasis en ¿qué? En la palabra. De tal manera que Pablo le dice a Timoteo, toma vino. ¿Estás enfermo, Timoteo? Toma vino. ¿Por qué no le dice, en el nombre de Jesús, sé sano, trae tu barriga para tocarlo y sé sano ahora y todo gastritis y lo que sea, sé sano? Pablo no le dice eso. Luego dice, tráeme las cartas por acá, por allá. A Trófimo dejé enfermo a Mileto. Oye, Pablo, si tú tienes el poder apostólico, ¿por qué dejas enfermo a Trófimo en Mileto? ¿Por qué lo dejas enfermo? No estoy inventando. Miren, por favor. Miren,
Por favor, mire la carta de Pablo en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 4, versículo, miren, 19. Cuando Pablo ya está terminando su segunda carta a Timoteo, le dice, Timoteo, saluda a Prisca, saluda a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahí están, para los que se quieren casar, nombres para sus hijos. Prisca, Aquila y Onesíforo. Ya sabes, apunta. 4:19. Segunda de Prisca. Miren, 20. Erasmo, está contando Pablo, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ahí está otro nombre más. Espérate. David, es el apóstol Pablo. No está hablando acá Guillermo Maldonado. No está hablando Diroco. Está hablando Pablo. Y dice que a Trófimo dejé enfermo a Mileto. Según la teología de ellos, la enfermedad es ilegal. Y tú no te sanas porque no tienes fe. Ese apóstol no tiene fe. Yo tengo la unción de sanar. Pero Pablo dice, yo a Trófimo dejé enfermo. Oh, qué curioso. Timoteo es una de las cartas ya, cuando la iglesia ya está ya cada vez más tomando cuerpo y teniendo la palabra de Dios. Y deja enfermo a Trófimo. ¿Por qué, Davidcito? Porque el poder de sanar, esos dones de sanidad iniciales que se los dio, donde ellos declaraban sanidad y se sanaban sí o sí, comenzó a ser cortado, porque la palabra de Dios comenzó a ser levantada, a terminar siendo escrita, y esto era lo que iba a ganar más notoriedad, y así tiene que ser. ¿Se dan cuenta? Cuando tú desconoces la historia y solamente lees el pasaje, no, los 5 ministerios, miren, y todavía le ponen a la mano, el apóstol es el dedo gordo, ¿por qué? Porque llega a todos. ¿De dónde? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Y el último es el evangelista, el pastor, maestro. Y yo te digo, ¿cuáles son los oficios que han quedado para estos tiempos? El apostólico, ¿no? El ser apóstol, ¿no? El profeta, tampoco como oficio. Puedo ser como profeta de que predica la palabra de Dios, sí, porque yo profetizo cada domingo, o ahora mismo también, o de repente en los días de la semana, o las veces que hablo de la palabra de Dios, estoy profetizando. Ok. Entonces, no hay, como oficio, no hay profetas y no hay apóstoles. ¿Qué más? ¿Qué entonces ha quedado? Evangelista incluso se considera que no es algo como los pentecostales tienen. Miren, evangelista, no tiene ninguna iglesia, pero va de pueblo en pueblo buscando iglesias donde predicar y dice está evangelizando. No. ¿Qué es lo que sí vemos en la historia de la iglesia, en Hechos y en las cartas? Que los apóstoles comenzaron a dejar, a las iglesias comenzaron a dejar, como a Timoteo y a Tito, pastores y maestros. Y el requisito incluso para ser pastor es que el pastor sea maestro. Sea maestro. No puede ser pastor si no es maestro. Si no sabe enseñar, por más que sea más piadoso que ¿quién pudieron ser? Que el hermano Ángel. No puede serlo. Tiene que ser maestro. Como que se hubieran fusionado. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, esto del movimiento apostólico es una farsa. No tiene pies ni cabeza. No lo tiene. Lo veas por donde lo veas, si es que realmente eres consecuente con las escrituras. Miren fácil, Hechos capítulo 1 o 2, por favor. Hechos capítulo 2. Rápido, un ejemplo sencillo de cómo es que te pueden engañar sin leer más. Hechos capítulo 2. Él sí está feliz porque no avanzamos nada. Mientras que los viernes ya están pensando en su cena final. De ver.
También están atrasados. Sí, un hito creo que están atrasados. Hechos 2. Miren lo que yo te voy a enseñar ahorita, ¿ya? Por favor, un ratito me voy a poner una careta. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Y cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas angelicales. Solamente lo tienes que soltar. No importa, no lo vas a entender, pero tienes que hablar en lenguas, porque el Señor cuando se derrama con su Santo Espíritu, derrama lenguas, y tú anhelas lenguas, pide lenguas y comienza a hablar en lenguas. Solo abre tu boca y di la, y de a poquito se traba y comienzas a hablar en lenguas. ¿Así nos decían o no nos decían? ¿Sí o no? Así nos decían. ¿Por qué? Y el texto dice, miren, Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, especialmente en un retiro, qué bacán. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, por eso es que soplan en los micros, ¿no? Y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y miran, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos que repetir el Pentecostés. Esto es avivamiento. Lenguas para ustedes. Reciban al Espíritu Santo. Entonces, sí o no, escúcheme. Sí o no que nos leían solo hasta el versículo 4. O avanzaban más, David. ¿Avanzaban más? No te avanzan más, porque esos son textos fuera de contexto. Sigamos leyendo. Moraban entonces en Jerusalén. No, pero nada de eso. Sigamos, por favor. Miren. Y de ahí al toque te dicen, y mira, por favor, versículo 12. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Por lo tanto, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser ebrio del Espíritu Santo. Y la borrachera del Espíritu Santo te tiene que dar, que todos tienen que ser borrachos del Espíritu Santo, ebrios del Espíritu Santo, llenos de mosto es eso, pues, borrachos. ¿Sí o no? Pero ya te cogieron ya con dos contextos fuera de contexto, pero ¿qué tal si le leemos completo? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Miren, de todas las naciones bajo el cielo, lo que está diciendo es que en Jerusalén, obviamente por las fiestas, habían de todos los pueblos de ese tiempo conocidos, habían venido a Jerusalén. Era una ciudad, pues, ponte como Lima, donde puedes encontrar cantidad de personas, o Nueva York, de distintos países, ¿no? O Los Ángeles. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y aquí viene, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar idiomas. Porque ahí estaban personas de todas las naciones, dice, ¿sí o no? Es como si acá comenzamos a hablar, comienzo a hablar en quechua. Bueno, quechua de repente, porque mi familia habla en quechua, de repente usted puede, algo aprendió. Ya, pongámosle, qué sé yo, shipibo. Yo comienzo a hablar shipibo, aquí comienza a hablar quechua, acá la hermana comienza a hablar italiano, acá comienza a hablar chino mandarín, y aquí chino naranjal, francés, portugués, inglés, alemán, que es complicado, ruso, y entonces por ahí que hay alrededor la gente que justo viene una excursión de esas personas y nos escuchan, uy, viene un shipibo, me ve a mí hablando shipibo, está hablando de Dios, le ve a él, está hablando quechua, y viene un quechua hablante, uy, le estoy entendiendo, y así, ruso, portugués, y las personas estaban entendiendo lo que están hablando, porque otra vez, desde el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo,
mirad, no son galileos todos estos que hablan, es decir, estos son pobres, estos no han salido nunca de Galilea. ¿Cómo aprendieron a hablar otros idiomas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí vienen las lenguas que hablaron: pardos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, como 14 lenguas diferentes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando, no cualquier tontería, son idiomas conocidos que ellos sobrenaturalmente comenzaron a hablar sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido. Sí, David, ¿es notorio eso o le estoy forzando al texto? Algo me gustaría preguntar. ¿Ya? Aquí hay una palabra que o sea, es, lleva por otro lado, sino que pone aquí un énfasis ¿Ya? que dice, sí, no sé si esta es la versión, pero ¿Ya? pues, la que estamos leyendo, ¿Ya? que le aparecieron lenguas como de fuego. ¿Ya? No sé si fue necesario poner la palabra acá de fuego, porque Ya. es una lengua, ¿no? Lo que pasa es que lo que están diciendo, el fuego en el Antiguo Testamento siempre ha representado a Dios y al Espíritu Santo. Y entonces, como que cuando Cristo fue bautizado, se le descendió el Espíritu Santo como paloma, dice, ¿no? No dice que era una paloma, como paloma. Y las veces, y el fuego siempre está relacionado al Espíritu Santo. Entonces, como que vieron una lengüita de fuego. La lengua de fuego, pues todos hemos visto una lengua. Claro, vieron. Por eso es que cuando tú ves las pinturas, ves que encima de la cabecita, ¿qué cosa hay? ¿Qué hay? Una lengüita de fuego. ¿Qué es lo que significa? Simbolizando que esa persona está llena del Espíritu Santo. Nada más. No está hablando lengua, porque la palabra lengua es en el griego es diferente a esto de la lengua del fuego. Es diferente. Ajá. Una lengua de fuego, una lengua de fuego. Pero, y es evidente, David, que son idiomas, ¿no? El tipo de idioma. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Eran idiomas. Ahí está su lengüita de fuego, mira. Ve. Ya. Él te hacía entender. Mm. Porque, pero es cuestión solo de seguir leyendo, ¿no? Nada más. Y te das cuenta. No quieren aceptar, o tal vez no, como que se cerraron, ¿no? En lo que ellos creen, no quieren aceptar y tal vez estudiar. Es que, ¿sabes cuál es el detalle? Ellos han experimentado y entonces le ponen más énfasis a su experiencia que a las escrituras. Es la Biblia la que debe guiar nuestras experiencias, no nuestras experiencias llevarnos a interpretar la Biblia. Lo otro, claramente, las lenguas fueron señal para qué. ¿Para quiénes fueron las señales de las lenguas? La Biblia incluso lo dice. ¿Por qué es que el Señor permitió que las lenguas se den en ese momento? Ah, la doctrina que hablan de los que dicen hablar en lengua, dice, todos tienen que hablar en lenguas, estamos en la iglesia, todos hablen en lenguas, porque están hablando cosas maravillosas al Señor. Pero qué curioso, la señal de lenguas, o sea, de esos idiomas, era señal para los incrédulos, no era para los creyentes. Es decir, estos estaban hablando en lenguas para que escuchen incrédulos. ¿Y por qué? Había cantidad de otras naciones que tenían que escuchar el Evangelio. No era que estamos en la iglesia entre puros creyentes y shabara, 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 shabara. Era señal para incrédulos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que entonces son incrédulos los que lo están haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No, no es así. Creo que no vamos a poder avanzar más
Él se ha estado orando para que no, para que no se avance mucho. Leamos, por favor, entonces, ¿sí? 167. Todavía la nota. Todavía la nota. De esta manera, un apóstol necesitaba la autoridad. Perdón. El segundo era haber sido un testigo ocular de Cristo resucitado. El primero, su ministerio, ¿no? Incluso los más grandes enemigos son obligados por los hechos de la historia a reconocer lo extraordinario de la vida y muerte de Cristo. La gran guerra que se libra es acerca de la resurrección. De esta manera, un apóstol necesitaba la autoridad de ser alguien que realmente había visto al Señor resucitado. Los apóstoles fueron llamados a propagar las enseñanzas y obras de Cristo, y éstas solo podrían ser validadas por su resurrección. Por esta razón, se les requería ser testigos de este gran y decisivo suceso. 1 Corintios 9:1. A ver si Pablo lo cumple. 1 Corintios 9:1. Pablo ahora va a defender su apostolado. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ah, él vio a Cristo resucitado, date cuenta. Pero como no lo vio desde sus inicios, no es un apóstol de los 12, es un apóstol especial, de tal manera que Pablo dice, yo soy apóstol porque lo he visto resucitado, pero soy un apóstol comisionado por Cristo. Es más, el mismo Cristo, el mismo Señor Jesús, lo llamó. No fue otra persona. Vio a Cristo resucitado, lo vio resucitado, el Cristo resucitado lo llamó. No solamente fue una visión, estuvo el presente, se le presentó en carne y hueso y lo llama. ¿Ve? Pero él sabe, no soy un apóstol de los 12. Soy el último de los apóstoles. Soy el más insignificante, como un abortivo, dice Pablo. Soy el último, especial, enviado para los gentiles. ¿Sí? Por eso decimos que no va a tener su murito ni su murete en Apocalipsis 21. ¿Pablo cumple el requisito para ser apóstol? Sí, el de resucitado. Se necesitaba, si tú quieres ser un apóstol especial fuera de los 12 apóstoles, porque así escuché decir a Guillermo Maldonado, ¿no? Cuando le preguntaron, pero los apóstoles son 12, ¿usted qué apóstol es? No, esos son los apóstoles del Cordero. Yo soy apóstol, no sé de qué, del Espíritu Santo, ahí está, del Espíritu Santo. Yo soy apóstol del Espíritu Santo. Los otros son apóstoles del Cordero. Pero para ser apóstol, incluso el apóstol especial, tú tienes que ser testigo de su resurrección. Nadie lo cumple. ¿Cuán importante era la resurrección? Muchísimo, porque para ser apóstol, quienes pondrían fundamento apostólico, terminarían de escribir la Biblia, tenían que haber visto a Cristo resucitado, si no, no valía. ¿Cómo es que tantos otros libros que se escribieron, el Evangelio según tal, el Evangelio según allá, según otros personajes que salieron, apócrifos, no se tomó en cuenta? Porque el requisito era que vean a Cristo desde sus inicios. No eran validados ni siquiera por los apóstoles, por eso quedó afuera. ¿Ve? El Evangelio de Judas incluso ahí, ¿no? Algo así. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta final? ¿Pregunta final? Vamos a hablar para terminar y así te córtale la transmisión. Saluden a Gina, la fiel seguidora. Saluden a Gina, ella es la más fiel seguidora de las bendiciones. Vamos a orar, vamos a orar.